Las historias de los abuelos son tan reales y fascinantes. Yo recuerdo esta que me contó mi abuela. Un día nos dijo: a ver, mijitos, siéntense y pónganse cómodos. Les voy a contar algo que sucedió hace muchos años. En cierta ocasión, Flavio, un muchachito de tan solo 16 años de edad, andaba en el monte cazando aves, conejos o lo que se atravesara en su camino. No podía cazar animales grandes porque lo hacía con una resortera, puesto que no contaba con un rifle o escopeta, debido a que en su casa eran muy pobres. Lo hacía porque quería llevarles algo de comer a su madre y a sus 2 hermanitos más chicos que él. No tenían padre. Un día había salido cuando su mamá estaba embarazada de su hermanita pequeña y ya no regresó. Ni siquiera se acordaba de cómo era su físico. Por eso sentía la responsabilidad de alimentar a su familia, por ser el más grande. De repente, un par de liebres interrumpieron sus pensamientos al salir corriendo de unos matorrales. Flavio sigilosamente las fue siguiendo, esperando acertar un disparo con su resortera y matar a una. Así se fue tras ellas, disparándoles con pequeñas rocas sin acertar un solo tiro. Pero por las ansias de cazar algo, no se percató que las liebres cada vez se alejaban más del monte, hacia donde iniciaba el árido desierto, hasta que se dio cuenta que estaba perdido en medio de la nada. No sabía qué ruta seguir, y mientras más caminaba, más se internaba en esas tierras áridas, llenas de mezquites y cactus, mermando sus fuerzas el calcinante sol. Por si eso fuera poco, la tarde estaba cayendo. Pronto llegaría la noche, y con ella otro peligro más, ya que en esos lugares abundaban las serpientes de cascabel. Eran muy peligrosas, porque su veneno era mortífero. Caminó sin siquiera saber hacia dónde se dirigía, hasta que el sol se ocultó y la luna salió alumbrando con su tenue luz el firmamento. Sus ojos distinguieron entre la oscuridad que entre una roca y un mezquite, la naturaleza había formado una pequeña cueva y se dispuso a entrar en ella para pasar ahí la fría noche. Pero al tratar de hacerlo, el sonido de una cascabel le advirtió el peligro. La pequeña cueva estaba habitada por una serpiente. Tomó su resortera, apuntó bien y le disparó directo a la cabeza. Sin saberlo, aquella serpiente de cascabel llegó para hacer su cena y calmar el hambre del muchacho. Como pudo, la destazó, utilizando una pequeña navaja que llevaba consigo. Después devoró con avidez su carne cruda. Luego el sueño y el cansancio lo vencieron, durmiendo toda la noche entre los cantos de las chicharras y aullidos de los hambrientos lobos. Por la mañana, los ardientes rayos del sol lo despertaron. No le quedaba más que seguir caminando para tratar de encontrar su casa o algún poblado que estuviera cerca. De repente se topó con unas huellas parecidas a las de un perro, pero mucho más enormes. Una de ellas la tapaba la sombra de un huizache, y la fría noche había generado rocío acumulando un poco de agua en ella. Flavio bebió la más que pudo, calmando un poco su sed. Sin embargo, también se dio cuenta que estaba en peligro, porque las huellas no eran normales de un lobo común o perro, y se preguntaba qué tipo de animal había pasado por ahí cerca de él, pero más adelante notó que también estaba un rastro de sangre. Con extrañeza siguió aquel rastro, el cual lo llevó hasta donde estaba un hombre herido de varios balazos, con uno mortal en su pecho, y supuso que estaría muerto. No obstante, al tratar de tocarlo abrió los ojos y le pidió un poco de agua. Flavio le contestó que no tenía agua. Él había bebido una poca de una huella de lobo que se encontró metros atrás al ir caminando. El extraño le dijo que traía un bule lleno, pero al ser herido no supo dónde había quedado. Aquel chico se puso a buscarlo hasta que lo encontró entre unos arbustos. Afortunadamente no se había roto y tenía mucha agua. Luego le dio a beber, después le ayudó a levantarse y lo sentó bajo la sombra de un cactus. El señor le preguntó qué andaba haciendo un chico en ese lugar tan peligroso y solo. Cuando le platicó todo y le habló de su familia, el hombre preguntó por su nombre. Ya que le dijo cómo se llamaba, no lo podía creer. Era su hijo, a quien había dejado siendo muy pequeño. El muchacho, a pesar de todo, lo abrazó llorando, esperando le contara el por qué los había abandonado. Su padre le dijo que en ese entonces había una mujer muy mala. Quería que los dejara para irse a vivir con ella, amenazándolo que si no lo hacía los mataría a todos, o simplemente enviaría un mal con el cual sufrirían mucho.
Se decía que la mujer era una bruja muy poderosa, tanto que a él con un hechizo le contagió su sangre para que se pudiera convertir en una bestia. Las huellas que había visto atrás, él las dejó marcadas, puesto que era un hombre lobo. Los abandonó porque solo ella lo podía dominar por haber sido creado con uno de sus hechizos y le ordenaba matarlos. Pero como no la obedeció, mandó a sus cazadores para matarlo con balas de plata. Solamente con ese metal podrían matar a un hombre lobo o cortando su cabeza. Así estuvieron todo el día hasta que llegó la noche. El padre de Flavio sabía que no se iba a curar porque un balazo era mortal. Entonces le dijo a su hijo que si quería proteger a sus dos hermanos y a su mamá, debía convertirse en uno como él. Además, si no lo hacía, nunca podría salir solo de ese lugar vivo. Flavio le preguntó que cómo podría convertirse en esa bestia. Su padre, sin responderle, con las pocas fuerzas que le quedaban, se convirtió en hombre lobo. Primero le brotó un enorme hocico con grandes colmillos. Después sus pies y manos se convirtieron en poderosas garras hasta llevarse a cabo la transformación al lobo. El muchachito, a pesar que era su padre, sintió miedo. Nunca había visto una bestia como esa. Ni siquiera sabía de su existencia. Entonces, sin previo aviso, Elican tomó una de sus manos y la mordió, sin llegar a hacerle mucho daño. La idea era que su sangre y la de su hijo fluyeran fusionándose para que se pudiera llevar a cabo la mutación. Después de eso, el chico cayó sin sentido. Cuando despertó ya era muy de madrugada y miró a su padre muerto. También vio su sangrante herida. No entendía por qué lo había mordido. Sentía dolor y pensó que iba a morir. Entonces nuevamente cayó desmayado. Ya que recobró el conocimiento, sentía que todo su cuerpo le ardía por dentro, como si se estuviese quemando. Tenía mucha fiebre y en ese lugar nadie podría ayudarlo. Solamente se revolcaba entre la arena caliente, tratando de con ello quitar sus ardores, pero todo era inútil. Sentía que su corazón en cualquier momento iba a dejar de latir. Sin embargo, en ese momento apareció la luna llena con toda su poderosa energía y el cuerpo del chico empezó a cambiar, creciendo sus extremidades. Una a una fueron incrementando su tamaño, así como su poder. De medir 1,5 metros, ahora medía casi el doble. No sabía qué estaba sucediendo, había perdido la cordura. Aunque en su mente había vagos recuerdos de lo vivido horas antes con su padre, ya era una bestia irracional. La mente solo le indicaba matar, no sabía a quién, pero debía hacerlo. Miró el cuerpo de su padre y lo cargó. Después tomó un camino guiándose por su instinto y el olfato animal. Caminó toda la noche sin descanso, hasta que a lo lejos divisó una tenue luz que salía de un humilde jacal. Su instinto era feroz como el de un animal irracional, pero algo en su mente le decía que no debía hacerles daño a los que habitaban esa casa. Posó con mucho cuidado en el suelo su carga para tomar un suspiro. Luego de unos minutos lo volvió a cargar y se dirigió a aquel jacal con mucho cuidado. No quería asustar a las personas que vivían en él con su apariencia bestial. Cuando estaba más cerca, con su increíble vista aún estando muy oscuro, pudo distinguir que unos hombres amenazaban a una mujer y a 2 niños, tratando de incendiar su casa con unas antorchas. Sin sentir el peso que traía en sus espaldas, corrió lo más rápido que pudo. Al llegar después de dejar a su padre en el piso, se abalanzó contra aquellos hombres, quienes aterrados no creían lo que estaban viendo. Todos a una voz de mando dispararon sus armas, pero las balas no le hicieron daño al chico lobuno. Esas no eran de plata, como las que habían matado a su padre. Entonces uno a uno fueron cayendo ante sus garras y fauces, con zarpazos y letales mordidas. Solo se escuchaban los rugidos del pequeño hombre lobo, por así decirlo, y gritos de dolor cuando los hombres sentían que sus carnes se abrían al recibir los letales zarpazos. Después todo quedó en silencio unos segundos, porque en ese momento un poderoso aullido lo rompió. Aquella mujer no sabía qué estaba sucediendo. Aterrada, solo abrazaba a sus pequeños hijos, cubriéndolos con sus enaguas, pensando que aquella bestia endemoniada acabaría con ellos también. El pequeño hombre lobo, mirando su miedo, se dirigió hacia donde estaba el cuerpo de su padre. Luego lo posó frente a su madre. Ya estaba amaneciendo.
Entonces aquel ser se empezó a convertir en Flavio, su pequeño hijo. María, su madre, no podía creer lo que estaba viendo y con un poco de temor lo abrazó. No sabía por qué se había convertido en esa bestia, pero fuera lo que fuera, antes que nada era su hijo y no debía temerle. Luego entraron a la casa y Flavio empezó a contarle todo lo que había vivido. Ni siquiera tuvieron tiempo de velar debidamente a su esposo. Lo enterraron a un lado de su jacal entre unos nopales que tenían sembrados ahí. Debían irse pronto, antes que la malvada bruja fuera a hacerles un mal como se los hizo a su padre. Sabían que podría mandar más hombres para tratar de matarlos. El chico, aunque era un adolescente, no le temía, puesto que ahora tenía un gran poder como el de nadie, el poder de un semidios que aquella mala mujer no podía dominar, como dominaba el de su padre, ya que no tenía ninguna influencia sobre él. Pero debía proteger a sus hermanos y a su madre, porque ellos sí eran vulnerables por el momento. La abuela, tosiendo, hizo una pausa diciendo: Esperen, mijitos, voy a prepararme un té de manzanilla. Ya me está pegando la tos. Luego continuó con su historia. Después de darle sepultura a su esposo y hacerle una oración, María tomó a sus hijos, Agarró agua, unas mantas de un tendedero y carne seca que tenía en su jacal. Luego rápidamente salieron de ahí. Los gallos estaban por cantar, anunciando la salida del sol, y debían agarrar camino para tomarle ventaja a aquella malvada mujer que ya había cobrado la vida de su marido. Solo tenían dos caminos para tomar: el más fácil, donde había agua y animales que cazar para comer, o el más difícil, que era hacia el desierto. Ahí había poco que cazar y nada de agua, pero también sería difícil para la gente de la bruja poderlos atrapar. Debido a eso, optaron el camino más peligroso y se internaron en el candente árido desierto. Caminando por entre cactus y nopales, las primeras horas fueron extenuantes, sobre todo para los más pequeños. Parecía que el sol los quería calcinar. Flavio de vez en cuando los turnaba para cargarlos en sus hombros por momentos a cada uno. Era increíble, pero a pesar de sus 16 años, el peso de sus hermanos no mellaba sus fuerzas. El lobo que llevaba interno le proyectaba energías para soportar eso y más. Su mamá de vez en cuando parecía que se iba a rendir y caía de rodillas, pero él la levantaba ayudándola a seguir, sosteniéndola en su hombro. Siguieron sin detenerse hasta que llegó la tarde. Entonces se detuvieron para comer un poco de carne seca y tomar agua. El sol ya había bajado, estaba por caer la noche y decidieron resguardarse del frío entre unas rocas. Al llegar la noche, con ella llegó el silencio. Hasta el canto de los grillos podía apreciarse claramente en aquella fría y silenciosa noche. Flavio permanecía despierto, expectante a cualquier imprevisto que pudiera pasar. Estaban en tierras muy peligrosas, donde abundaban lobos, serpientes, escorpiones o animales carroñeros, dispuestos a todo por saciar su hambre. De repente, la calma se rompió por los aullidos de unos lobos hambrientos que se estaban acercando. Luego se percató que estaban rodeados por una manada de ellos, gruñendo muy hambrientos, y se dio cuenta de la magnitud del peligro. Su madre y hermanos no se dieron cuenta porque estaban durmiendo. Por eso no sintieron cuando uno de los lobos agarró con sus fauces a su hermano del pie y se lo llevó arrastrando. Flavio trató de ayudarlo, pero los demás lobos lo atacaron, mientras que María se defendía con un palo, ahuyentando a aquella jauría embravecida. La luna llena apareció en el copo de una montaña. Entonces varios de los lobos fueron lanzados por una fuerza descomunal en el aire. Al momento, un poderoso rugido se escuchó en una gran parte del desierto. Luego se levantó la imponente figura de una bestia, mitad animal y mitad humano. Cuando los lobos se recuperaron, furiosos se abalanzaron contra él juntos para matarlo. Así cazaban ellos, como una familia. Sin embargo, no sabían cuán poderoso era lo que se estaban enfrentando, hasta que lo supieron en carne propia, sintiendo unas filosas garras y colmillos clavarse en sus carnes. El pequeño hombre lobo había acabado con ellos en cuestión de minutos. No obstante,
Faltaba el que se había llevado a su hermano y usando su olfato se fue siguiendo el aroma de sus ropas. Cuando lo encontró, un lobo negro estaba por devorarlo. Era el alfa de la manada. El Canis Lupus, al ver a la imponente bestia, dejó a su presa para enfrentarlo. Un alfa macho no debía sentir miedo ante nada. De un salto cayó sobre el Lycan y este lo recibió liándose en una feroz lucha a muerte. Pero aunque aquel lobo negro era muy fuerte, no podía ser contrincante para un semidios y Flavio acabó con su adversario en unos minutos. Al tratar de levantar a su hermano, se dio cuenta que estaba muy mal herido, a punto de la muerte, y un potente aullido brotó de su garganta causado por el dolor. En eso llegaron su madre y hermana, y también lloraron al ver a su pequeño hijo en ese estado. Por su mente pasaron las palabras de su padre cuando lo mordió. Entonces se hizo una herida en una garra y le dio a beber de ella. Ahora solo quedaba esperar pacientemente su reacción. Pasaron la noche en vela, sin descuidar al muchacho de nombre Miguelito, quien se debatía entre la vida y la muerte con mucha fiebre. Flavio no sabía si era por la sangre de hombre lobo que le dio a beber o por las heridas que le había causado aquel lobo alfa. Pero por la mañana, cuando su mamá revisó sus heridas, quedó muy sorprendida a ver que casi habían sanado. La sangre de Flavio, por ser un ser portentoso, había surtido efecto casi de inmediato, así como lo había hecho con él mismo aquella noche. Aunque sabían lo que vendría después, estaban felices de tener a su hijo y hermano vivo. Después de comerse lo que quedaba de la carne seca, continuaron su camino. El suceso de Miguelito les había hecho olvidar el por qué iban huyendo por aquel desértico lugar, hasta que miraron que a lo lejos se levantaba mucho polvo, como si muchos vinieran caminando. Tal vez era la bruja y su gente que venían a caballo, por eso levantaban mucho polvo. Apresuraron su paso, debían poner distancia de por medio para evitar un enfrentamiento, aunque Flavio lo deseaba porque quería vengar a su padre, pero sabía que no era el momento. Antes debía tener en un lugar seguro a su familia. Inteligentemente, al ir caminando, el chico lobo iba borrando las huellas, arrastrando unas ramas de huizache para que fuera más difícil encontrarlos. Desde que sus genes habían cambiado, era muy astuto. Además, poseía una gran fuerza y destreza, aún sin estar transformado en Lycan. Al parecer, su hermano Miguelito también ya estaba sufriendo cambios, porque ayudaba a su hermana más pequeña y a su madre a caminar más rápido. Así continuaron, hasta que vieron que en la loma estaba una cueva semioculta y se metieron en ella. Desde ahí podrían ver a lo lejos y sabrían si alguien los seguía. No obstante, no veían nada raro a mucha distancia. Tal vez su táctica había funcionado al borrar sus huellas y los desvió por otra ruta. Aprovecharían esos momentos para descansar, ya que la persecución se había tornado extenuante y debían recuperar energías. Flavio aún conservaba su resortera y salió a ver si cazaba algún conejo por los alrededores sin alejarse mucho. Media hora después regresaba con 2 liebres. En esos lugares abundaban. Encendieron una fogata y las pusieron en las brasas. Saciarían su hambre con ellas. Cuando terminaron, la noche se venía encima. María, su mamá, les comentó que debían pasar la noche en la cueva. Afuera haría un frío de los 1000 demonios y su pequeña no lo resistiría. Estuvieron de acuerdo en eso, no sin estar vigilando la entrada para no ser sorprendidos. Esa noche era el tercer día del ciclo lunar y al oscurecer apareció la enorme luna en todo su esplendor. Entonces su madre pudo mirar algo que nunca imaginó era posible. Flavio, ante sus ojos, empezó a convertirse en lobo. Sus extremidades empezaron a brotarle del cuerpo, creciéndole pavorosamente. Sus garras, patas y fauces ahora eran las de un lobo o perro, con más de 2 metros. María, su madre, solo veía sin decir nada, pidiéndole a Dios que no la fuera a desconocer. Cuando culminó su transformación, ante su asombrada mirada entre gruñidos, la colosal bestia se echó en la entrada de la cueva para vigilar durante la noche. De vez en cuando utilizaba su nariz para ver si no olfateaba aromas extraños, y con su increíble vista escudriñaba a lo lejos, taladrando con ella lo más recóndito de la oscura noche.
De repente, le pareció apreciar movimientos en la distancia. Levantó su nariz tratando de percibir cualquier olor. Se paró y bajó lentamente con mucha precaución la pendiente por entre las rocas. Iba agazapado como lo hacen los sagaces lobos alfa, hasta perderse en la oscuridad. Mientras que en la cueva, su madre despertaba y al no ver a su hijo lobo donde estaba echado, preocupada fue a la entrada para ver si estaba afuera, pero solo miró una oscuridad total. Se sentó en una saliente roca esperando su regreso, aprovechando para hacer guardia en tanto llegaba Flavio. Los otros dos dormían plácidamente. De repente, escuchó crujir unas ramas al ser pisadas por alguien. Ella por inercia preguntó: ¿Eres tú, Flavio? Pero nadie contestó. El silencio le hizo sentir escalofríos, porque si no era su hijo, entonces algo malo andaba por ahí. Quiso volver a preguntar de nuevo, pero en eso unos proyectiles quemantes entraron en su cuerpo y cayó al suelo herida de muerte. Era la malvada bruja, con sus matones ocultos entre los matorrales y las rocas que habían disparado. Se acercaron muy cautelosos y cuando vieron que estaba muerta, se dispusieron a entrar a la cueva para dar muerte a los demás. Los dos muchachitos que estaban dentro de ella, al escuchar los disparos, despertaron. Cuando Miguelito se dio cuenta que habían matado a su madre, sintió que su sangre hervía del coraje. Nunca se había sentido así, algo en su interior estaba cambiando. La bruja, al verlos, ordenó que los mataran. Cuando estaban a punto de disparar, de pronto de entre la oscuridad cayó Flavio convertido en lícan, destrozando varios cuerpos. Los que quedaron vivos empezaron a disparar para todos lados, debido a que el pequeño lobo era muy rápido en sus movimientos. Pero para su mala fortuna, una bala de plata entró a un lado de su pecho, por el otro extremo del corazón. Aquellos hombres ya se sentían victoriosos. Cuando la bruja lo vio herido en el suelo, soltó una horrible carcajada. Al querer darle el tiro de gracia, del interior de la cueva emergió saltando otro imponente lobo. Era Miguelito. La sangre que Flavio vertió en su cuerpo había hecho reacción transformándolo en una bestia. Tomándolos por sorpresa y sin darles tiempo que le dispararan, utilizando fauces y garras empezó a dar cuenta de ellos. Flavio, aún herido, se levantó y luchó junto a su pequeño hermano entre gruñidos. Ahora era un lobo tan poderoso como él. Ya que terminaron con ellos, buscaron a la bruja para ajustarle cuentas, pero esta había desaparecido. Quisieron ir tras de ella, pero de repente Flavio cayó en el suelo. La bala de plata lo estaba debilitando. Miguelito, al percatarse que su hermano podía morir, con una de sus garras hizo un orificio en el pecho de Flavio y con la otra extrajo la bala. Al tenerla entre sus garras, la sintió quemante y rápido la arrojó entre las piedras. La plata quemaba su piel aún sin haber entrado en ella. Cuando buscaron a su hermanita, la miraron escondida entre unas rocas temblando de miedo y la abrazaron protegiéndola. Después, muy tristes, levantaron a su madre, la pusieron en las mantas que traían y estuvieron con ella velándola el resto de la noche. Por la mañana, antes de abandonar la cueva, le pusieron piedras para cubrir su cuerpo. No querían que fuera devorada por los depredadores del desierto. Luego abandonaron la cueva. Sabían que muy pronto se encontrarían con esa mala mujer, la asesina de sus padres. La abuela estaba tan emocionada narrando como nosotros o más, y siguió contando. Aprovechando que aún no salía el sol y el fresco de la mañana, caminaron durante todo el día. Eran dos hombres lobos y traían una imponente bestia dentro de su pequeño cuerpo. No habían podido proteger a su madre, pero lo harían con su hermanita. Por eso, de vez en vez, cuando Flavio se separaba para buscar agua y comida, dejaba a cargo a su hermano Miguelito cuidando a Lupita. Era tan fuerte como él, puesto que los dos traían sangre lícan. Flavio, después de encontrar el vital líquido, regresaba por ellos para llevarlos a que tomaran de ella. Luego cazaba conejos para saciar su apetito. Los lobos eran buenos cazadores, y más con el poder que él tenía. Lupita, con su inocencia, de vez en cuando les preguntaba: ¿por qué
peludos? Flavio le contestaba que era por una maléfica mujer, les había enviado esa maldición, pero que gracias a esa maldición eran muy fuertes, casi indestructibles y podrían cuidarla mejor que nadie. No debía temerles cuando se convirtieran en hombres lobo, porque ellos, lejos de hacerle daño, la protegerían de cualquier peligro, por más grande que éste fuera. Cuando comieron, tomaron agua y luego que Lupita repuso sus fuerzas, continuaron con su camino. De vez en cuando se turnaban para cargarla entre sus hombros. Querían encontrar un refugio pronto, antes de que cayera la noche. No deseaban pasarle la intemperie por su pequeña hermanita. Así continuaron, hasta que antes de llegar la noche, llegaron a unas chozas que estaban en el desierto, en medio de la nada. Flavio, a pesar de su corta edad, era muy listo, y antes de ir a inspeccionar, les dijo que esperaran, mientras él checaba que estuvieran sin ningún peligro. Cuando entró en ellas, miró que estaban deshabitadas. Al parecer no tenían mucho tiempo de haber sido abandonadas. Ya que se dio cuenta que el lugar era seguro, salió y les dijo que entraran. Ahí pasarían la noche. De repente, antes de entrar aparecieron una manada de lobos y se detuvieron frente a ellos. Pensaron que los iban a atacar, pero los perros del desierto solo los miraron fijamente gimiendo, como si presintieran algo malo y con su mirada insistente trataran de avisarles de algún peligro. Después se fueron corriendo asustados. En eso se desató un fuerte viento, pegando en sus rostros la abundante tierra que se levantaba. Era lo que el instinto de los lobos había detectado, por eso iban huyendo al haber percibido una inusual tormenta de arena. Se metieron en una choza para protegerse de ese fenómeno natural, y estando dentro, se dieron cuenta de que no era una simple tormenta, sino que venía junta con un tornado. La noche y la intensidad del fenómeno hacían poco visible su entorno. Aquel inmenso peligro hizo que Flavio y Miguelito se transformaran en hombres lobo. Entonces la increíble mirada de Flavio, entre la inmensa arena que caía, descubrió una gruesa viga de madera clavada a medias de la choza. Con una garra tomó a su hermana y se afianzó a ella utilizando todas sus fuerzas, y con un rugido le indicó a Miguelito que se uniera a ellos y se agarrara de la viga también. El viento del tornado era tan fuerte que por momentos parecía que se los iba a llevar con todo y viga. Entonces, en una de esas, el aire le arrancó de su garra a Lupita, y al estar a punto de arrastrarla al corazón del torbellino, de un rápido movimiento Miguelito la alcanzó a tomar. Entonces los dos la agarraron fuertemente, hundiendo sus poderosas garras en la madera del piso, y así estuvieron hasta que después de interminables minutos, esta cesó. Al mirar en su alrededor, vieron que casi había acabado con todo. Solo quedaban unos muros en pie, porque estaban hechos de adobe. Los lobos estaban exhaustos, habían gastado todas sus fuerzas para que el tornado no se los llevara, y así convertidos en bestias, se echaron sobre un rincón acurrucando a su hermana en medio de ellos, para protegerla del frío, con su piel y su abundante pelaje que tenían de lobo. Estaban tan cansados que su instinto animal no se percató del peligro que estaba por llegar, hasta que horas después, en la madrugada, punzantes dolores en su espalda los despertaron. Eran flechas indias que se habían clavado en ellos. Cuando abrieron sus ojos, se dieron cuenta que estaban rodeados de apaches. Milagrosamente a Lupita no le habían dado, porque estaba protegida bajo sus cuerpos. Se levantaron los dos lobos al mismo tiempo, y enfurecidos empezaron a sacar las flechas que tenían clavadas en su cuerpo. Los apaches no creían lo que sus ojos estaban viendo, porque aunque les habían disparado muchas flechas, no les habían causado ningún daño. Además, su bestial e imponente figura les causó mucho miedo, pensando que si sus flechas no les hicieron nada, entonces que podría matarlos. Aquellos pequeños muchachos, pero ahora enormes bestias, emitiendo pavorosos rugidos, se abalanzaron sobre ellos, quienes no dejaban de disparar sus arcos. Otros se defendían con cuchillos, pero ni eso les hacía daño, porque las heridas que les causaban se regeneraban en cuestión de segundos, y algunos de los apaches empezaron a caer destrozados. Los indios que quedaban vivos, al ver que nada podían matarlos, arrojaron sus armas al piso y gritaron que se rendían, ya no lucharían más. Los Licans,
parecieron entender lo que decían y después de mirarlos con sus ojos llameantes como el fuego, dejaron de matar. Uno de los apaches, al ver que entendían lo que les decían, dijo que andaban de cacería. Cuando llegaron y vieron sus imponentes figuras, pensaron que ellos habían destrozado sus viviendas, por eso habían disparado. Sin decir nada, los hombres lobos se transformaron en humanos. Entonces los Pieles Rojas quedaron más asombrados cuando miraron que aquellos descomunales seres eran tan solo unos chicos. No daban crédito a lo que veían. Los pequeños pero ya hombrecitos les contaron sobre la tormenta de arena, diciendo que ella les había tumbado sus chozas al estar resguardados ahí. Al saber eso, los indios se disculparon por haber intentado matarlos cuando dormían. Aquellos apaches habían cazado un par de búfalos y, tratando de borrar su afrenta con los lobos, en plena madrugada hicieron un festín, asando entre las brasas un búfalo, y los invitaron a ser parte de la cena. Toda la tribu, incluido a los pequeños hombres lobo y a su hermana Lupita, saciaron su apetito hasta que quedaron satisfechos. De pronto se escucharon disparos y varios apaches cayeron abatidos por las balas percutidas de unos rifles. Los indios reaccionaron a la sorpresa y contestaron la agresión disparando sus flechas también, tumbando a unos cuantos hombres. Al entrar sus flechas en los pechos de los pistoleros, caían de sus caballos. Flavio y Miguelito también reaccionaron, convirtiéndose en poderosos licans, y ocultando a Lupita tras una enorme roca protegiéndola, se unieron a la batalla. Pronto se dieron cuenta de quiénes eran sus atacantes, porque escucharon la horripilante risa de la bruja que los venía persiguiendo. En la mente animal de Flavio, sus pensamientos eran matar. Le indicaban que debía terminar de una vez por todas con aquella maldita mujer, y emitiendo un poderoso aullido, se lanzó contra ella con ágiles saltos, evitando las balas de plata de sus contrincantes, mientras que los indios y Miguelito, transformado en hombre lobo, luchaban contra los demás. Se había incrustado una bala en su garra izquierda, pero ni así dejaba de pelear. Otros indios más habían caído, al igual que algunos hombres de la bruja. Las balas y flechas surcaban el aire, hasta que la tribu apache y Miguelito salieron victoriosos, derrotando a todos los pistoleros. Por otro lado, Flavio había logrado llegar hasta la malvada mujer, quedando frente a frente lanzándole un potente rugido. La bruja, al verlo, no se inmutó. Sabía quién era y de dónde venía. Si había acabado con su padre, también lo haría con él, imaginando que su poder era mucho más grande que cualquier ser de la tierra. En eso, de un salto, su hermano se posó a un lado de él. Ahora eran dos lobos con sed de venganza contra ella. Los apaches quisieron intervenir, pero Flavio con un rugido les hizo saber que no lo hicieran. Ese era un pleito entre ellos nada más. Los indios entendieron lo que trataba de decir con su rugido, y para no intervenir, se apartaron de ellos formando un círculo, donde se iniciaría la batalla. Solo podría salir del círculo quien quedara vivo. El que muriera sería carroña del desierto. De pronto, ante las expectantes miradas de los apaches, la bruja se transformó en una descomunal lican. Flavio ahora comprendía por qué su padre tenía miedo de que les hiciera daño a ellos. Sin darles tiempo de nada, se arrojó hacia ellos tratando de hacerles daño, cayendo sobre Miguelito, quien se defendía con fiereza ante un ser mucho más grande que él, revolcándose en la arena las dos bestias. Sin embargo, Flavio no permitiría que le hicieran daño a su hermano, y emitiendo un rugido, cayó en el lomo de aquella loba, propinándole desgarradoras mordidas. La poderosa lican de un manotazo lo derribó y le dio un zarpazo a Miguelito, dejándolo malherido en el suelo. Creyendo que ya estaba muerto, se abalanzó sobre su hermano para rematarlo. Sin embargo, Flavio no iba a ser presa fácil. Era igual de poderoso que ella y vendería cara su vida. El recuerdo de sus padres muertos por esa bruja le daba mucho más fuerza y poder. Así estuvieron peleando por varios minutos, sin pedir ni dar cuartel. Solo se escuchaban los gruñidos, mordidas y zarpazos destrozando sus carnes. Hasta que la bruja dominó la situación y quedó encima de Flavio. Pero al querer darle el zarpazo mortal, por atrás le llegó Miguelito
y de una mordida le destrozó el cuello y parte de la nuca, cayendo herida de muerte. Los dos lobos estaban malheridos, pero habían ganado la batalla. Sus heridas pronto sanarían. Los apaches, al ver que los lobos habían acabado con la bruja, festejaron con sus gritos de guerra. Luego vieron cómo sus heridas iban sanando totalmente por sí solas. Era otro poder que tenían su sangre Lican. Los chicos lobos no tenían a dónde ir y desde entonces se quedaron con los apaches formando parte de su tribu. Así concluyó la historia de mi abuelita. Entonces nos dijo: Bueno, mis niños, ya terminó mi historia. Espero les haya gustado. Ahora sí, todo el mundo a dormir. Una duda invadía mi mente y le pregunté: Abuelita, ¿por qué tú te llamas Lupita? No me digas que tú eres esa niña del relato. Ella me contestó con una maliciosa sonrisa: Todo puede ser, mijita. Todo puede ser.